Buenas noches, soy Tino Palomino. El día de hoy iniciamos un nuevo programa anticorrupción, del Consejo Nacional Anticorrupción. Señores, se ha tomado esta decisión en razón, según la Contraloría General de la República, al año prácticamente la corrupción se lleva 23.000 millones de soles, dinero que podría servir para resolver los problemas de pobreza que agudizan a gran parte de la población de nuestro país, que carecen de servicios de agua y desagüe, de luz, carreteras, buenas postas, buenos colegios y carretera. Sin embargo, la corrupción que se embolsa esta suma de dinero impide que esto se materialice. La corrupción prácticamente es una traba para el desarrollo de nuestro país. Por eso hemos decidido hacer este programa para combatir la corrupción y caiga quien caiga, porque cuando se empiecen a ventilar estos actos de corrupción a través de este medio de comunicación, eso va a llegar a oídos de la Fiscalía, del Poder Judicial, quienes van a tomar cartas en el asunto, y nosotros vamos a estar ahí para que todo el peso de la ley caiga sobre estos sinvergüenzas. Ya el pueblo peruano está cansado de corrupción, está cansado de que un grupo de sinvergüenzas prácticamente haga un festín del erario público. Nuestro programa va a salir todos los días domingos a partir de las 7 de la noche. Señores, si ustedes tienen conocimiento de un acto de corrupción en su localidad, en su región, hagan de conocimiento de nosotros. Nosotros, previa verificación del caso, haremos la denuncia pertinente, esto llegará a la Fiscalía, llegará al Poder Judicial, y así todos comprometidos contra la corrupción, vamos a acabar con esta lacra. Esta lacra, señores, tiene que ser erradicada de nuestro país. El día de hoy contamos con la presencia de Fernando Condori, director de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Asimismo, también tenemos la presencia de Marco Ramírez, regidor y teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Tino. Buenas noches, Marco. Gracias por venir al programa. Marco Ramírez, buenas noches. Muy buenas noches, señor Tino. Agradecerle por la invitación, Fernando, y a los televidentes, muy buenas noches. Señores, empezamos el programa. El día de hoy vamos a dar a conocer actos de corrupción que se habrían dado en la Municipalidad Distrital de Independencia, en los cuales prácticamente se habría formado una organización criminal, la misma que estaría siendo liderada por el actual alcalde, el señor Yuri Pando. Estarían involucrados, uno, en la contratación de trabajadores fantasmas, dinero que se habría pagado por unos trabajadores que nunca realizaron labor alguna en ese municipio, y dinero que habría servido de repente para pagar favores políticos y también para satisfacer esos apetitos económicos de estas autoridades corruptas. Asimismo, también se habría direccionado contratos a favor de una empresa, el Consorcio San Camilo, para la construcción de un muro de contención en el asentamiento humano San Camilo. También, y ya esto no es sorpresa, habría habido también actos de corrupción en la adquisición de esas canastas básicas que se hizo en pleno COVID. Y esas canastas estaban destinadas para las personas que estaban en pobreza y pobreza extrema. Pero tal parece que en esta municipalidad también ocurrió lo que ocurrió en otros municipios. Los productos fueron sobrevaluados, productos adquiridos de pésima calidad, y las canastas no representaban los 80 soles, sino menos. Sobre estos temas vamos a conversar y vamos a tratar el día de hoy. A continuación, los invito pues a ver un video en el cual vamos a ver estos hechos que vamos a denunciar. La Municipalidad de Independencia atraviesa una crisis inimaginable. En medio de la pandemia por la COVID-19 y ante la llegada de una tercera ola, los ciudadanos protestan por la pésima gestión del alcalde Yuri José Pando Fernández.
Esto debido a que, a pesar de ser uno de los distritos que alberga entre su jurisdicción a grandes centros comerciales, fábricas e incluso entidades educativas de gran nivel, la municipalidad no cuenta con el presupuesto para la construcción de una planta de oxígeno, el pago de personal de serenazgo y a poco o casi nada de culminar su gestión, Pepe Pando no ha cumplido con sus promesas de campaña. Pero esto es solo el inicio de los cuestionamientos al actual burgomaestre de uno de los distritos con mayores ingresos económicos de Lima. Actualmente, la Municipalidad de Independencia recauda millones de soles al año, pero según los vecinos que este último viernes salieron a protestar contra la gestión de Pepe Pando, hoy explicaremos las denuncias que pesan contra el actual alcalde de Independencia, Yuri José Pando Fernández, quien está siendo investigado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. El caso, que podría poner la soga al cuello al ingeniero Pepe Pando, está relacionado con la investigación de la carpeta fiscal 506015-504-2020-50, que inició el 21 de agosto del 2020, donde se le acusa del delito de colusión, peculado, lavado de activos y organización criminal. ¿Cuál es el marco de estos delitos? Son 5 hechos puntuales los que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Estos han sido descritos en la disposición fiscal número 13, fecha del 19 de diciembre del 2020. En la página 3 del documento se cita el primer hecho sobre la adjudicación simplificada para la creación del servicio de protección del pasaje Manuel Escorza y pasaje Mariano Melgar del asentamiento humano San Camilo, eje zonal unificada. Por este hecho, Yuri José Pando Fernández y otras 3 personas habrían cometido el delito de colusión en agravio del Estado. El segundo hecho tiene que ver con la subasta inversa electrónica para la adquisición de alimentos para los programas sociales de este distrito. Aquí, el municipio de Independencia habría favorecido a la empresa comercializadora Barbosa EIRL con la suma de más de 5.083.449 soles. Según la Fiscalía, Pepe Pando y otras 4 personas están siendo investigadas por el delito de colusión. Respecto al tercer hecho y uno de los más cuestionados presuntos delitos, la Municipalidad de Independencia habría desembolsado varios miles de soles en una planilla de trabajadores fantasmas, para lo cual se realizó una pericia grafotécnica dando resultados desfavorables para los investigados. El cuarto hecho de investigación tiene como presunta comisión del delito de organización criminal. Esto debido a que Yuri José Pando Fernández, desde la Municipalidad de Independencia, estaría cometiendo una serie de delitos con la participación de su personal de confianza para distribuirlos estratégicamente y aprovecharse del aparato estatal. Finalmente, el último hecho en materia de investigación tiene que ver con los muebles e inmuebles, así como negocios regentados en las ciudades de Jaén en Cajamarca y Chiclayo en Lambayeque, que estarían siendo utilizados con el presunto dinero de procedencia ilícita, por lo cual la Fiscalía tipificó esto con el presunto delito de lavado de activos. Los hechos antes mencionados corresponden a una sola carpeta fiscal que inició el año pasado, pero, según una fuente de este programa, hasta el momento el actual alcalde de Independencia, Yuri José Pando Fernández, tiene al menos 5 carpetas fiscales abiertas. Yuri José Pando Fernández no solo enfrenta 2 investigaciones que en este programa hemos detallado, sino que además el actual burgomaestre fue sentenciado en primera instancia por el presunto delito de malversación de fondos en agravio del Estado. La investigación la arrastra desde varios años atrás, luego de trabajar como funcionario en una de las gerencias de la Municipalidad de Los Olivos, cuando Felipe Castillo era alcalde en el 2010. No solo eso, recientemente Pepe Pando ha sido acusado de dejar en total abandono una obra de vital importancia para los vecinos del asentamiento humano Santa Cruz del eje zonal El Ermitaño. Mi nombre es Yesenia Uñaupe,
Soy secretaria de organización del Asentamiento Humano Santa Cruz, aquí en el eje zonal del Ermitaño, Distrito de Independencia. Yo hago una denuncia pública por el abandono de la obra inconclusa de nuestro muro de contención del pasaje número 5. ¿Desde cuándo está abandonada esta obra? Desde el año pasado, señorita. Todo el 2020. Todo el 2020 y hasta ahora 2021. ¿Qué es lo que se tiene pensado hacer aquí, previsto hacer? Es un muro de contención que sostiene, que justamente reduce el riesgo de caída, debería de reducir el riesgo de caída de rocas de nuestros vecinos de la parte baja y el sostenimiento de nuestra zona de forestación de laderas que tenemos aquí sembrando. Pero no, pues no está cumpliendo esa función, al contrario, ha puesto en mayor riesgo. La obra, según figura en el portal de la Municipalidad de Independencia, en el apartado de rendición de cuentas, detalla que la comuna tiene previsto invertir 628.188 soles en la creación del servicio de protección del pasaje 5 del asentamiento humano Santa Cruz. Sin embargo, en el último reporte de actualización al 25 de junio del 2021, ya se programó la inversión de 206.861 soles, pero hasta el momento la obra está paralizada. Se ha firmado un documento de compromiso en audiencia, ¿correcto? Por dos temas. Un tema de pavimentación que ya tiene que salir ahora en agosto y el tema de que iban a elaborar un expedientillo para poder reanudar esta obra. Y el expedientillo debió estar en mayo del 2021. Estamos en agosto, señorita. Y no hay ninguna respuesta de ese expedientillo, ni mucho menos el inicio de la obra. Yesenia Uñaupe, secretaria de organización del Asentamiento Humano Santa Cruz, lamenta la desidia del alcalde de Independencia y la poca empatía del burgomaestre. Perdón, todos los fines de semana que salimos con los jóvenes y los vecinos de aquí a hacer el riego de nuestra forestación, tenemos que caminar por esto, el lugar que usted ve, riesgosamente. ¿Y cómo logran trasladarse por eso? ¿Podemos ir? Sí, trepándonos, pues. Tenemos que trepar. Bueno, yo no sé si el alcalde dormirá tranquilo, ¿no? Porque de repente vive en la parte baja y tiene una casa bien estructurada. Y yo no podría dormir tranquila. Yo, a pesar que siendo una parte, no podría dormir tan tranquila ni con mi conciencia, sabiendo que existe una obra que está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Creo que eso ni un ser humano lo puede hacer. Las decenas de familias que viven en esta zona se encuentran en constante peligro debido a las grandes rocas que podrían caer sobre sus techos. Además, en esta ladera de cerro tienen arboledas para evitar el desplazamiento de piedras. Nosotros queremos apelar a un alcalde humano que pueda pensar de que estas cosas tiene que retomarse y tiene que cambiar. Hay la esperanza de los pobladores, de los vecinos, que él cumpla su compromiso. Las hay. Es la única forma, creo que es el camino, porque ya no hay otro. ¿Qué hacemos? ¿Lo buscamos? ¿Lo pegamos? No podemos hacerlo eso. En todo caso, también podríamos denunciarlo, ¿no? A la Fiscalía de Prevención del Delito. Los vecinos de Independencia, así como todos los ciudadanos, tienen el pleno derecho de conocer cada paso de sus autoridades, sobre todo si estas actividades al frente del municipio local, regional o gobierno central están siendo objeto de investigación y bajo la sospecha de presuntos delitos. Este video ha sido preparado por la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, que está a cargo de Fernando Condori. Señores, en este video, que es sumamente revelador, estamos viendo los actos de corrupción que se habrían cometido al interior de la Municipalidad Distrital de Independencia. Esto, señores, no es nada novedoso. Esto es algo que se da en los tres niveles de gobierno, vale decir, en los gobiernos locales, regional y el gobierno central. La corrupción en nuestro país es pan de cada día. Según la Contraloría, cada hora en este país se comete un acto de corrupción. La corrupción, señores, prácticamente no tiene freno. Ni siquiera en época de pandemia,
como la que estamos viviendo, la corrupción para la mano. Más bien, en época de pandemia es cuando la corrupción, se podría decir, se ha puesto más las pilas. Y eso es una advertencia que hizo la Organización Mundial de la Salud a todos los países. A todos los países les dijo, señores, en épocas de pandemia como la que estamos viviendo, la corrupción está más activa que nunca, porque los mecanismos de control de los países se debilitan. Y es ahí donde ellos hacen de la suya. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Acá ni siquiera, señores, ni siquiera con la canasta básica que era para los sectores de pobreza y pobreza extrema, han respetado. Hasta en esas canastistas de 80 soles han metido su uña. Señores, estos son unos sinvergüenzas. Y la corrupción tiene que ser extirpada de nuestro país. Porque si la corrupción no es extirpada de nuestro país, vamos a seguir teniendo lo que tenemos hasta ahora. Bolsones de pobreza, necesidades no atendidas como agua, desagüe, hospitales, posta, luz, carreteras. Estos problemas se van a seguir dando. ¿Por qué? Porque la corrupción se va a seguir soplando nuestros recursos. Y eso tiene que parar. Y nosotros los electores también tenemos parte de responsabilidad. Cuando vayamos a votar, hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Eso qué significa? Hay que conocer al candidato. Este alcalde, el señor Yuri Pando, ya era una joyita, ya tenía sus anticuchos, tenía una sentencia por corrupción. ¿Y cómo es que el elector de Independencia ha elegido a una persona que ya tenía antecedentes? ¿Por qué no nos tomamos un tiempito y averiguamos si esta persona tiene o no antecedentes? Antes era un poco más difícil. Ahora, como tenemos las redes sociales, uno empieza a navegar y encuentras cosas. Una persona que ya tiene un pasado ya no merece que le demos la confianza, que le demos el voto para que sea autoridad. Y también ahí hay que modificar la legislación electoral. Una persona que ya cometió actos de corrupción, una persona que ya fue sentenciada, señores, muerte civil, para que nunca más vuelva a ocupar un cargo público, para que nunca más sorprenda al elector. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, señor, siempre lo va a hacer. Este señor demostró sus actos de corrupción en esta municipalidad de Los Olivos y lo ha vuelto a hacer y lo está haciendo en el distrito de Independencia. Modifiquemos nuestra legislación electoral para no permitir que los corruptos vuelvan a uparse al poder, no a la corrupción. Luego de una pequeña pausa, retornamos con el invitado, el señor Marco Ramírez, quien es regidor y teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí, en el programa Anticorrupción, por LBTV. Tengo entendido que tú eres uno de los que han denunciado estos actos de corrupción que se habrían dado al interior de la Municipalidad de Independencia. ¿Cómo es que tomas conocimiento de estos hechos y cómo es que te atreves? Porque entiendo que el actual alcalde es parte de la agrupación política por la cual ustedes han postulado. Sí, nuevamente muy buenas noches a todos. Es por lógica que debería estar trabajando con el alcalde de la mano porque soy su primer regidor. Pero lamentablemente fuimos engañados, fuimos traicionados. Su frase independecinos para independencia jamás se aplicó porque trajo toda su maquinaria de Los Olivos, de otros distritos. Y él hacía proselitismo con esa frase. Independencia para independecinos, que conozcan la realidad de nuestro pueblo, de nuestro distrito, que conozcan al vecino, que hiperactúe con el vecino de tú a tú. Pero sin embargo fue todo lo contrario. ¿Por qué me atrevo a denunciar? Porque nos separó de toda la maquinaria que debería transformar Independencia. Nos puso a un rinconcito,
nos marginó, nos cerró la puerta y trajo a una serie de personas que ya tenían experiencia, pero en malversar los fondos de una municipalidad. Caso es el del señor Gamarratón, que en noviembre del 2018, un mes después de ganar las elecciones, nos presentó como nuestro futuro gerente municipal, pero resulta de que este señor estaba inhabilitado por el Estado, cosa que no podía ni pisar una municipalidad, pero sin embargo el señor se paseaba por toda la municipalidad, era como un asesor externo, pero con una oficina dentro de la MONE. Ahora, yo lo increpé, lo denuncié en sesión de consejos, él inclusive coludido, así, que lo sepan, con algunos regidores que le alzaban la mano siempre que él pedía, y cambió el RIC para que prácticamente a nosotros nos tuviera bajo llave y no podamos hacer el trabajo que deberíamos. Entonces, desde ahí ya sospeché de que estos señores entraban a hacer algo ilícito dentro de la municipalidad. Y como ven, sacaron a relucir todos estos delitos. Como ya le he entregado la documentación a ustedes, la carpeta fiscal, que dice bien claro: peculado, colusión, lavado de activos, organización criminal. A eso hay que añadirle el tema de las canastas por COVID, que es otra carpeta en Lima Norte. Yo abrí esta carpeta, o el grupo que impulsó esto, abrimos en Lima Centro por un pedido de la misma policía. Nos dijo: no trabajemos en Lima Norte, porque eso está podrido, está corrupto, y van a hacer lo mismo que lo que están haciendo con las canastas. Hasta ahora no se pronuncian, y eso de que eso fue al inicio de la pandemia. Entonces, gracias al fiscal Omar Tello, nos designó a este fiscal que es muy bueno, Walter Delgado, a Héctor Chávez, y conjuntamente con la DIVIAT impulsamos toda esta investigación. En cierta medida, la organización política también tiene cierta responsabilidad. Se entiende pues que los candidatos tienen que ser debidamente auscultados por la entidad política. Es decir, tienen que haber elecciones internas, y en esas elecciones internas, al menos es lo que yo pienso, las personas que postulen a un cargo público deben tener una conducta moral intachable. Y esta persona ya tenía sus antecedentes. Y esos antecedentes lo descalificaban para poder postular pues a una entidad, en este caso la Municipalidad de Independencia. ¿Cómo es que la organización política por la cual ustedes postulan lo lleva a este señor a la alcaldía? Vamos a recalcar algo muy importante. Yo no soy político de cuna, yo soy político de coyuntura. El deseo de querer apoyar y transformar mi distrito hicieron de que deje mi vida ya hecha por muchos años en el extranjero. Yo me formé, mis inicios acá en Independencia, soy de ermitaño, estudié la primaria y secundaria, pero no fui políticamente activo. Entonces, cuando me proponen y me invitan a ser parte de los regidores, creí mucho en este personaje, acepté algunas condiciones que él proponía porque lo veía productivo, ¿no? El hecho de transformar muros de contención ecológicos, el Palacio de la Juventud y muchas otras cosas más, el mini hospital. Y no nos enfocamos mucho en su récord. Por ahí escuchábamos rumores, pero no creíamos porque no veíamos documentación factible o documentación visible que nos diga: este señor está investigado por corrupto, ¿no? A mitad de la campaña recién veo documentación y yo le increpo: ¿y esto qué es? ¿No? Y me dice: no, eso es una calumnia, es una mentira y que se va a resolver. Y efectivamente, en segunda instancia, ya para terminar la campaña, no lo condenan y pasa a casación. Y la casación recién sale en julio del 2019. Pero ya en enero los señores daban indicios de que quería hacer cosas ilícitas porque no ponía a los funcionarios como corresponde. Es de ahí que yo cambio de postura, y yo siempre le dije antes de la campaña, antes de salir elegido: mira, Pepe, yo te voy a apoyar, yo voy a creer en ti, voy a caminar, voy a hablar por ti,
pero veo una cosa ilegal, doy un paso a un costado y te denuncio. Y eso es lo que hice, señor Tino. Acá están los documentos. Yo no estoy mintiendo, no me estoy ocultando, menos me estoy excusando de que he sido parte de su campaña. Claro, soy su primer regidor, pero a mí las cosas derechas. Este señor no me va a venir a comprar, no me va a venir a manipular, menos su funcionario. Y es por eso que las consecuencias de sus malas acciones ha hecho de que Contraloría lo investigue en todas sus partes, ¿no? En todo lo que está saliendo a la luz. Bueno, resaltamos la persona de usted, toda vez que siendo de su misma organización, usted ha tenido el atrevimiento de denunciar a este personaje. Porque hay personas que a veces, no, es de mi agrupación política, eso tengo que taparlo para que eso no salga a la luz, porque si no mi organización política se va a desprestigiar. Al contrario, la organización se protege expectorando a estos sinvergüenzas. Estos sinvergüenzas no tienen que estar en la administración pública y más bien tienen que ser denunciados. Lo que tenemos ahora que tratar es, y para que eso quede en toda la población y en los mecanismos de control, cómo es que ellos desenvolvieron estos actos de corrupción. Empecemos con lo es las canastas básicas. Vamos a ir por partes. Y yo quiero aclararle antes de comenzar, yo no entré a política para hacer dinero, yo entré a política para servir. Eso es mi verdadera vocación, por eso es que no me importó que era mi amigo, no me importó de que era la misma bancada y denuncié. Pero vamos a comenzar por partes. La primera denuncia, las canastas COVID. Nos dieron $500,000 de soles, el gobierno, bien. Cuando nos dan el $500,000, yo le propongo en unas 2 sesiones anteriores a que se dé a eso, señor alcalde, ¿por qué no destinamos un presupuesto mayor para poder llegar a más familias? Y lo primero que él me dice, no, eso es malversación de fondos. Pero resulta de que 3 semanas, 2 meses más o 1 mes y medio más, agarran dinero sin el consentimiento del Consejo Municipal, menos con la aprobación del Consejo Municipal, o sea, con una resolución de alcaldía hicieron todo, basados en un decreto supremo que se podía hacer, pero que al final el Consejo Municipal tenía que aprobar. ¿Por qué no lo aprobamos? ¿Sabe por qué? Los productos eran de pésima calidad. El regidor finadito, mi amigo Somoza, le dijo en sesión de consejo, alcalde, este es el arroz que le están dando a las personas. Un arroz malo, partido, y nosotros habíamos pagado por un arroz superior. El aceite, el atún y otras cosas más. El precio no coincidía. Primero sacaron una cantidad, después lo elevaron, después lo bajaron. No sabían qué precio poner. Y lo peor de todo, que no supieron a quién darles. Eso fue un caos, señor Tino. Gente del extranjero, gente de otro distrito, de otro departamento, a 6 miembros de una misma familia, a sus vecinos, mientras que las familias de las periferias se morían de hambre. Eso fue un caos, una vergüenza. Y cuando le increpábamos, la única excusa decía de que no había el personal para poder armar una data y darles a la verdadera persona que lo necesitaba. Eso es en cuanto a las canastas. Después viene sobre el tema de Barbosa, ¿no? De los comedores populares, el PCA. Eso fue direccionado. ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Y por qué se le hace la denuncia? Porque una misma funcionaria del municipio nos arma el informe y nos dice, regidor, acá la persona que ganó tiene un movimiento de apenas 2,000 soles en sus cuentas bancarias, cuando el contrato es de 5 millones. ¿Cómo es posible que haya una correlación del mismo sistema como operaron en Independencia en otro distrito, con un tal Villegas, que era el que manejaba ese tema? Entonces, dígame usted, una muchacha de 24, 26 años, que apenas ha formado una empresa, que no tiene movimiento bancario, va a tener la experiencia de poder cubrir un contrato de 5 millones de soles. Por eso es que DIVIAT, Ministerio Público, prendió las alarmas y dijo, acá hay algo, gato encerrado. Y eso fue direccionado. Por eso que están investigados.
Acá no pueden ocultar algo que ya la policía lo está comprobando. Por el otro lado, el tema de la obra de San Camilo. Vamos a ser claros, y con esto yo no me voy a ganar una querella, estoy diciendo la verdad. Eso fue direccionado para pagar un favor. Y eso lo explica el mismo involucrado de San Camilo. A mí me dieron esa obra para pagarme el favor político, porque yo de obras de muro de contención no conocía mucho. Y a mí me pagaron, a mí era una forma de pago, de devolverme el favor de lo que ya había invertido. Palabras textuales del involucrado. Sabrá Dios cómo habrán hecho el disonamiento de esa obra de contención. A eso los trabajadores fantasma, como les repito, la misma persona que le abrió, una de las personas que le abrió esta carpeta fiscal, dijo, como no me daban obras, me dijo, te voy a pasar 10.000 soles mensual, dame 4 DNIs, 2.500 por cada DNI, y así yo te doy 10.000 soles mensuales hasta que te pueda pasar algo más grande. Y cuando chequean las firmas y las huellas digitales, acá está. Dice, informe pericial grafotécnico de la Fiscalía, Ministerio Público. Determinó que eran falsas las firmas, las huellas. Esas 4 personas, una de ellas vivía en Italia. ¿Y cómo así cobraba un sueldo viviendo desde Italia? Eso no lo estoy inventando yo, así que no me puede denunciar por difamación porque esto está verificado. A eso, otras cosas, enriquecimiento ilícito, como en poco tiempo abrió su empresa de motos, palabras textuales del denunciante, me compró mi camioneta con $10.000 cash, ¿de dónde sacó esa plata? Su sueldo en esa época era de 8.500. Es decir, el alcalde ni siquiera direccionando esa obra en San Camilo logró, entre comillas, saldar su deuda con ese consorcio. Tuvo también que sembrar trabajadores fantasma para que de ahí también se pueda cobrar el otro. Eso fue al inicio, cuando todavía no le entregaba la obra de San Camilo. Ah, primero fueron los Claro, trabajadores fantasma. como no había que darle, y entonces le pasó el pago de 10.000 soles mensuales con 4 trabajadores de la municipalidad que nunca trabajaron. ¿Cómo detectaron ustedes lo de los trabajadores fantasmas? ¿Quién les pasó el dato? Él mismo denunció, él mismo habló con el fiscal, me dijo, mire regidor, yo voy a denunciar, yo voy a hablar todo, aunque sé que puedo ir preso, pero él habló con los fiscales y denunció todo. Autorizó para que le abrieran su WhatsApp que tenía con el alcalde. Y ahí la policía encontró todas las conversaciones. Nosotros teníamos contacto directo con DIVIAT porque teníamos que coordinar con las personas que tenían que ser investigadas porque nos pasaban los datos internamente de la municipalidad. Este está haciendo esto, esto está haciendo esto. Fueron a Jaén y descubrieron muchas cosas, propiedades que no van de acuerdo a sus ingresos. Por eso es que está investigado también por lavado de activos, enriquecimiento ilícito también. ¿Pero propiedades de quién? ¿Del alcalde? Usa testaferro, aparentemente usa testaferro. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo es posible que en poco tiempo tenga varios vehículos? Eso es... ¿Qué cosa? Por eso le digo. Todo esto está en materia de investigación. Dios mediante ya se vea la penalidad del caso. Villa María, San Juan de Miraflores, la alcaldesa se ha ido por menos. Y ese es mi cuestionamiento a los fiscales ahora último. El por qué no toman cartas en el asunto. ¿Cómo es que en San Juan de Miraflores por menos cosas la alcaldesa ya está presa y cómo es que en Independencia muchas más cosas, muchas más carpetas, muchos más delitos y sin embargo él sigue ejerciendo el cargo de alcalde a pesar de estas denuncias, ¿o no? Ustedes han visto la declaración de la dirigente Yesenia Uñaupe. 7 obras de administración directa. En esa obra ya figura que se ha usado 200.000 soles y ha visto algún concreto, algo hecho por Cemento, nada, no han hecho nada.
Son 7 obras. ¿Dónde está esa plata? Y contra usted y los otros que han tenido el atrevimiento de hacer la denuncia correspondiente de estos actos de corrupción, el alcalde u otras personas, terceros de repente contratados por él, ¿han tomado alguna represalia contra usted? ¿Lo han amenazado? Claro, yo muchas veces he tenido que andar con chaleco antibala, he tenido que sacar mi licencia para portar armas, porque me han amenazado de muerte, porque no solo he chocado con el alcalde y funcionarios, sino con los empresarios que le han dado el dinero para ciertas cosas. Entonces, me han amenazado, me han formado comisiones para sacarme de la municipalidad por supuestamente agredir a una persona, que todo salió a mi favor porque ella fue la que me agredió, me escupió, me quitó la mascarilla, y yo tengo la denuncia. Pero sin embargo una señora Magali armó todo un show para poder desprestigiar mi honor y dijo que yo la había agredido. Nunca hubo una denuncia, nunca la persona supuesta agraviada hizo una denuncia, salió a declarar nada. La víctima fui yo. Después el tema de que había agredido a unos funcionarios de la municipalidad, yo tengo las grabaciones como yo les he hablado con educación. Pero las 3 comisiones que se me ha formado, salí absuelto de todo. Tengo mi resolución de alcaldía entonces, yo no tengo ninguna denuncia de robo, de colusión, de peculado, de corrupción, nada. Cero. ¿A sus otros compañeros que también formularon la denuncia conjuntamente con usted, también han sido amenazados? Han sido echados de la municipalidad, le han cerrado las puertas para todo. Inclusive, mire, a tanto llega el fanatismo y el odio de este alcalde, la rabia, de que las personas que me saludan los despide del municipio. Personas que son mis amigos y que tienen negocios van y los fiscalizan, les cierran, los multan. Mire, ahorita hay un caos enorme porque la municipalidad está de cabeza. Todos los negociantes están que echan humo porque buscan la sinrazón, porque no hay dinero. Por ejemplo, mi dieta, que gracias a Dios yo no vivo de esto, tengo otras cosas, no me dan hasta casi 2 meses. Hay trabajadores que le deben 3 meses. Hay trabajadores que le han tenido que reconocer ciertos pagos y hasta el momento. En julio la municipalidad se iba a ir en bancarrota, pero está sobreviviendo de a poquito a poquito. ¿Por qué? Porque lamentablemente no han administrado bien los bienes del municipio. No, ahorita la municipalidad está de cabeza. Pero con la denuncia que ustedes han hecho prácticamente han obligado a que el alcalde cierre el caño para la corrupción, porque no creo que en estos momentos que la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Anticorrupción, la DIVIAC, tras él, esté también haciendo actos de corrupción. No creo, ¿no? Ya debe haber parado la mano. Yo no creo. Usted lo ha dicho anteriormente, gallina que come huevo aunque le corten el pico. Mire, todos los días se ve cosas en el municipio irregulares. Hay cosas que, mire, por ejemplo, en una loza Las Américas en el Ermitaño pusieron un techo así de un plástico, se ha caído, y esa es una inversión para nada. Siembran gras, compran gras y todo eso, pero como no hay agua con qué regarlo, se seca. Invertimos. O sea, en todo hemos hecho una serie de convenios. ¿Para qué? Para nada. No sé quién se beneficia de esos convenios, pero nada, no hay nada, nada de nada. Señor Marco, le agradecemos su participación en el programa. Vamos a estar atentos a cómo esta denuncia que ustedes han iniciado se viene desenvolviendo. Lo que queremos es que todo el peso de la ley caiga sobre estos sinvergüenzas, sobre los que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial determinen en su momento determinado la responsabilidad. Y esperemos también que usted también pida sus garantías correspondientes a fin de que no atenten contra su vida. Sabemos que tampoco eso no es seguro al 100%, pero al menos le recomendamos que pida las garantías correspondientes para su salud de usted y de sus amigos que se atrevieron a denunciar. Muchas gracias. A usted, señor Tino, y agradecerle por todo esto, y estaré dispuesto a seguir sacando a la luz todas las irregularidades que se cometen. Señores, hemos tenido la presencia del regidor y teniente alcalde del Distrito de Independencia, el señor Marco Ramírez,
con quien hemos tratado estos actos de corrupción que se vienen suscitando en este municipio, y como consecuencia de esta denuncia que este valiente funcionario público ha realizado, ha sido objeto de amenaza de muerte, incluso ha tenido que usar su chaleco antibala, porque posiblemente pues, en cualquier momento pueda su vida sufrir un atentado en él y los otros señores que también han tenido ese atrevimiento de denunciar. A pesar de esta denuncia, tal parece que este alcalde todavía seguiría inmerso en actos de corrupción, en irregularidades. Señores, estas cosas no debemos de permitir. Nosotros, como medio de comunicación, nos comprometemos a seguir este caso. Este caso tiene que concluir con una sentencia que condene a todos esos corruptos. No es posible que de un municipio acá en Lima, estos sinvergüenzas en medio de la crisis sanitaria y la crisis económica estén abocados simple y llanamente a prácticamente soplarse los recursos del erario público para beneficio de ellos y en detrimento de la población de nuestro país. Hemos visto cómo hay personas necesitadas en los cerros que necesitan una serie de obras y están abandonadas. Obras que les prometió, que de repente se licitaron y están abandonadas, que no se han hecho, no se han realizado, no se han concretado, habiendo dinero. Dinero para la corrupción sí hay, pero dinero para hacer obras no hay. Eso, señores, es algo que se da no solamente acá en Lima, se da también en el interior del país. Imagínense, acá en Lima, donde tenemos la Contraloría General de la República, es decir, tenemos acá Fiscalía, Policía, Poder Judicial. En medio de todo eso y gran despliegue de medios de comunicación, y este sinvergüenza hace de las suyas. Imagínense cómo será pues en el interior de nuestro país, donde los organismos de control casi no tienen presencia, donde el Estado casi no tiene tampoco presencia. ¿Cómo se maneja esos gobiernos locales? Ahí la corrupción es mucho mayor. En nuestro país, como ya les manifesté, cada hora se da un acto de corrupción. Y este municipio no es la excepción. Hace poco, en San Juan de Miraflores, también la alcaldesa y otros funcionarios que habían formado su red de corrupción, les cayó la noche, les cayó la Policía Anticorrupción y la Fiscalía y ahora están presos. Sin embargo, en este municipio las investigaciones no están marchando con la celeridad debida. Exigimos que las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial pongan mayor celo en el desempeño de su función. Este sinvergüenza no debe estar un minuto más al frente de esta alcaldía. Esa alcaldía, que es sumamente necesaria, debe de brindar un servicio óptimo a la población y sobre todo en esta terrible crisis que estamos viviendo para satisfacer esas necesidades generales. ¿Cómo es posible que este señor que está denunciado por N delitos de corrupción siga al frente de esta comuna? Él y toda su organización. Señores, eso debe de cesar. Ese municipio debe estar en manos de personas honestas y que busquen pues el bienestar de la población. No es posible que un sinvergüenza con esa red de corrupción que ha formado sigan todavía al frente de este municipio. Señores, vamos a estar atentos con lo que viene ocurriendo en este municipio y vamos a exigir a esas autoridades a que cumplan con su función. Señores, luego de una pausa, volvemos con un especialista en derecho penal para que ausculte qué tipos delictivos se habrían cometido, cuáles son las penas accesorias, la muerte civil, la incautación de sus bienes. Todos los domingos a las 7 de la noche, destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos, aquí en el programa Anticorrupción por LBTV. Bueno, a continuación tenemos un video en el cual el director de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Fernando Condori, ha realizado una entrevista a un especialista en el tema, a fin de que podamos comprender estos hechos que ha relatado el teniente alcalde de la municipalidad
digital de independencia, cuáles son las implicancias penales que esto tiene, las penas, la reparación civil y las consecuencias accesorias que puedan derivarse de estos hechos delictivos. Los invitamos a ver el video. Buenas noches, doctora Moretti, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, buenas noches, muy agradecido por la invitación. Queríamos entrevistarle para que nos aclare unos puntos en los términos legales de estos sucesos que están pasando en el municipio de Independencia. Le comento, está llevándose a cabo una investigación de corrupción al actual alcalde de Independencia, el ingeniero Yuri José Pando, el cual se le acusa de varios delitos, los cuales son peculado, colusión, lavado de activos y liderar una organización criminal. En el caso de peculado, sabemos que hay peculado de uso, peculado de apropiación, también se dividen en peculado culposo, doloso. ¿Nos puede aclarar, especificar cada uno y cuál sería la pena máxima? ¿Cómo no? En el peculado doloso es cuando un funcionario público recibe dinero para destinarlo a, por ejemplo, a cubrir la construcción de una determinada obra para los efectos de prestar un servicio. Y lejos de hacerlo, se apropia para sí o para un tercero de ese dinero. Esta apropiación da lugar a que él se cometa el delito de peculado y la pena es hasta 8 años. Si el dinero entregado es para fines asistenciales, por ejemplo, para la compra de vacunas en este momento del COVID, para que se llegue adelante la compra de pruebas moleculares o pruebas rápidas, y se apropia para sí o para tercero, la pena va hasta 15 años. Hasta 15 años. Agravado. Porque se apropia dinero destinado para fines asistenciales o de carácter social. El peculado de uso es cuando un funcionario o servidor público recibe un vehículo para llevar adelante la prestación del servicio que debe realizar, y lejos de hacerlo, él lo destina, por ejemplo, lo alquila con la finalidad de obtener un ingreso, o lo destina para que sus hijos vayan al colegio. Y no preste, porque el vehículo es entregado única y exclusivamente para su función. Entonces ahí tenemos lo que se llama un peculado de uso. Listo. En caso de delito de colusión, también tenemos que es simple y agraviado. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la pena máxima? En el delito de colusión simple es cuando una persona, un funcionario público, se pone de acuerdo con un contrato, con un contratista, para los efectos de que preste un determinado servicio o para que se lleve adelante la venta de artículos. Y en el momento en que se va a finiquitar, digamos, la compra, porque es un acuerdo entre ambos en la que han sobrevalorado la adquisición, no se ejecuta la compra. Es decir, queda ahí nada más. Se llama peculado simple porque no ha causado perjuicio al Estado. Pero se le sanciona porque es un delito de peligro, ha puesto en riesgo los bienes del Estado. Por intención sería. La corrupción agravada se da cuando el contrato celebrado subrepticiamente, es decir, en forma clandestina, y allí hay un sobreprecio que se paga al que ofrece el servicio o la venta de una determinada mercadería, allí sí se considera peculado, colusión agravada. En el primer caso la pena va de 3 a 6 años, en colusión simple. En colusión agravada la pena va de hasta 15 años de pena privativa de libertad. 15 años, correcto. Hay un delito muy particular, muy concurrente cuando se es acusado por corrupción, que es el lavado de activos. ¿Cuál sería la pena máxima en este delito? En este delito la pena máxima va hasta 25 años. 25. ¿Y por qué se configura este delito?
porque, como su nombre lo dice, lavado de activos. Trato de legalizar la suma que han obtenido por delitos de corrupción, por el delito de especulado, por delito de tráfico de influencias, en fin, por cualquier hecho delictivo. Yo lo que trato es legalizar. He ingresado a mi patrimonio ilícitamente la suma de 50.000 soles. Y para los efectos de no soy descubierto de que tengo ese dinero, le entrego a mi esposa o a mi amante esa suma de 50.000 a fin de que compre un determinado bien, un departamento, o que compre un carro, y yo no aparezco. Aparece mi amante. Entonces, ¿cómo se configura este delito? Porque justamente utilizo a terceros, los llamados testaferros, a fin de que no se descubra el origen o el fin del dinero obtenido ilícitamente en mi condición de funcionario. Doctor, en este caso de los testaferros, ¿también serían juzgados con la misma pena o la pena es leve? Por supuesto, la misma pena. Porque en realidad son conocedores de que se están prestando justamente a una actividad ilícita. Desde el momento en la que prestan su nombre para los efectos de encubrir, no dar a conocer que este funcionario público ha obtenido dinero ilícito. Y no solamente es en el caso de los públicos, es también en los casos de los particulares. Imaginemos un narcotraficante, imaginemos un terrorista que obtiene dinero ilícitamente del tráfico de drogas o de la extorsión. ¿Qué es lo que hacen? La mayor parte de ellos compran bienes inmuebles, departamentos, hace cuestión de 8 años, 10 años atrás, un sujeto que era cajero del Banco Continental sustrajo 2,5 millones de soles. ¿Y qué hizo? Se dio la gran vida pues, comprándole departamentos, comprándole carros a determinadas vedettes, Doctor, bajo el pretexto de un favor sexual. Doctor, y en este caso, si se descubre que fueron víctimas estos testaferros, ¿hay alguna posibilidad de que no vayan a prisión? Bueno, sí, indudablemente que el caso al que le estoy relatando, ninguna de ellas fue a prisión en razón de que prestaron un favor sexual. No jamás se imaginaron de que estos sujetos estaban realizando estas actividades ilícitas y obtuvieron ese favor de la compra de un departamento o la compra de un vehículo basado en que ellas consideraban de que de acuerdo a los favores sexuales que le prestaban a este sujeto, ahí estaba la ganancia para ellas. Así que no fueron objeto de una sanción penal, pero sí la persona de que sustrajo el dinero. Correcto, eso sería en el caso de lavado de activos. El lavado de activos. En el delito de organización criminal, porque se presume que el actual alcalde lidera esa organización criminal. ¿Cuánto sería la pena? La pena va a igualmente 25 años cuando se trata de delitos que no revisten gravedad. Pero si hay una organización criminal destinada para el tráfico de drogas, destinada al secuestro, destinada al terrorismo, la pena va hasta 35 años. Doctor, estas penas son una sumatoria, en el caso supuesto que se condene todos, ¿es la sumatoria o se ejerce la pena máxima? Pero como hasta un máximo de 35 años. 35 años. El especulado y la colusión se suman y si eso llega a un máximo de 35 años, ya no se le puede sumar, digamos, el lavado de activos o no se le puede sumar el lavado o el delito de organización criminal porque supera los 35 años. El máximo de las penas que se puede imponer a una persona verificando la sumatoria, que es lo que se llama concurso real. ¿Por qué concurso real? Porque en un momento cometo especulado, en otro momento cometo colusión, en otro momento cometo lavado de activos y eso está dentro de la organización criminal, porque la organización criminal es un grupo de más de 3 personas con la finalidad de cometer hechos delictivos. Correcto. De una u otra naturaleza. ¿También se le daría muerte civil a estos funcionarios que cometen estos actos de corrupción?
Bueno, en el caso de peculado y corrupción hay lo que podríamos llamar una inhabilitación perpetua. Eso ya está legislado. Por eso que sorprende de que en algunos casos algunos políticos dicen muerte civil, pero sí ya está legislado, Claro. en el caso de peculado y corrupción. Segundo punto, sobre los trabajadores fantasmas. También se le acusa al alcalde de tener trabajadores fantasmas. Ellos tendrían responsabilidad y se les juzgaría con una pena menor. Bueno, O con me una juzgaría pena menor, con pero la misma tendría pena. la condición de cómplice porque yo, desde el momento en que estoy figurando en planilla como un trabajador de la Municipalidad de Independencia, yo tengo que cobrar. Y lógicamente, desde el momento que voy a cobrar mensualmente una determinada suma de dinero como un sueldo, sin haber trabajado, ya estoy incurriendo en una grave responsabilidad porque estoy cobrando un sueldo sin haber trabajado. Y ellos tienen la condición de cómplice primario porque se prestan para los efectos de dar su nombre y cobrar, que a la final le dan su parte o su 50% o lo que fuera, al alcalde es otra cosa, pero lo real y correcto es que también ellos tienen responsabilidad y dentro de la figura que se conoce como cómplice primario. Porque sí, ¿y cuál es la diferencia entre cómplice primario y cómplice secundario? En la que el cómplice primario es el que coadyuva, es el que colabora para la comisión de un hecho delictivo. Y su presencia es indispensable, porque sin su presencia no se puede llevar a cabo la comisión del delito. En este caso, el trabajador fantasma que presta su nombre y cobra su sueldo es un cómplice primario porque sin la presencia de él no se puede ejecutar el delito. En tanto que el cómplice primario, sí, o secundario, perdón, es que su presencia no es necesaria. Para la colaboración de la comisión del hecho delictivo, el autor puede prescindir de él. Imaginemos en el caso de un chofer de un vehículo, en la que a las finales puede o no prestar el servicio y el ejecutor material puede valerse de otra persona para los efectos de que ejecutar el hecho delictivo. Correcto. Se le juzgaría entonces igual a los actores intelectuales como los que se prestan para estos delitos. Exactamente. El cómplice primario tiene la misma pena que le corresponde al autor. Correcto. Porque su Un colaboración tercer punto. El teniente alcalde Marco Ramírez es el que ha denunciado al alcalde. Y él ha tenido amenazas de muerte. Y esto sería la causa por los que los vecinos no denuncian estos actos de corrupción. Actualmente la Fiscalía da garantías para poder denunciar públicamente estos actos. Bueno, sí, hay lo que se llama el testigo protegido. Hay una situación muy especial dentro de la Fiscalía en la que se le da protección especial a quienes formulan esta denuncia, puesto que su vida corre en un grave riesgo. Que no tenemos el personal, no tenemos la logística para darle las garantías, es otra cosa, pero existe. Y en algunos casos sí se le da garantías necesarias al testigo. Y en otros casos que han cometido un hecho delictivo, algunos fiscales le ponen el membrete de testigo, cuando en realidad han cometido hechos delictivos y el que comete un hecho delictivo solamente puede acogerse a la colaboración eficaz, pero no el ser testigo. El testigo es el que ve, es que el que observa o que toma conocimiento de la comisión de un hecho delictivo y denuncia. Correcto. Y él sí tiene el derecho a ser un testigo protegido. Otro punto. Tengo entendido que hay un programa de recompensa cuando se da la ubicación exacta para atrapar a un asesino, un violador de menores. ¿También hay un programa para atrapar corruptos o todavía no hay actualmente? Lo hay, para todos los delitos. Lo hay. Todos los delitos, e inclusive hay la posibilidad, pero desgraciadamente esto no se lleva a cabo, que al que denuncia a un corrupto puede obtener un beneficio también económico. ¿Todo eso es de manera anónima o queda registrado? Anónimo. Correcto. Por último, para finalizar la entrevista, doctor Amoretti, una denuncia que está en materia de investigación
El denunciado debería estar suspendido de su cargo para que no pueda ejercer, ya que esto le permitiría borrar evidencias que le incriminen en su proceso. Yo considero de que debe ser así, pero esta facultad se la quitaron a la Contraloría. Que la Contraloría, verificada la investigación, lleva adelante la suspensión o lleva adelante la suspensión del funcionario servidor público, porque el servidor público que está siendo investigado, indudablemente que va a borrar todas las huellas o todos los indicios que demuestre que él es responsable. Para mí debe ser suspendido de inmediato. ¿Por qué cree que en el distrito de San Juan de Miraflores ya se efectuó la prisión preventiva de la alcaldesa y en el distrito de Independencia todavía no? Es algo que no solamente lo vemos en este caso, lo hemos visto en el caso de los dinámicos del centro, que por hecho mucho más grave están con comparecencia, igual en este caso. Si se le están imputando y se le están demostrando hechos graves, que desgraciadamente el valerse de empleado fantasma ya es una, no digamos una costumbre, pero sí en algunos casos, al menos en el Congreso pasado, hemos visto cómo los congresistas ponían los empleados fantasmas, que ni siquiera uno que vivía en el norte y cobraba acá en Lima, pues trabajara acá en Lima, y casi el 50 o 60% era para el congresista, y a las finales no pasó nada con ese congresista. Es allí que para mí esto debe ser objeto de una suspensión inmediata. Muchísimas gracias, doctora Moretti. De inocencia, pero lo que tenemos que proteger los intereses del Estado. Claro, eso es lo primordial. Muchas gracias, doctora Moretti, por su participación en la entrevista. Y felicitaciones. Estaremos en contacto. Nos vemos. Con todo gusto. Acabamos de tener la entrevista con el doctor Mario Moretti, el que nos explicó a detalle los términos legales de estas denuncias que tiene el actual alcalde de Independencia, Yuri José Pando. Asimismo, señor fiscal, señor juez, les pedimos que traten estos casos con celeridad y severidad, porque la población todavía confía en los buenos funcionarios públicos que hacen bien su trabajo, porque tienen vocación para servir, y eso es lo que necesitamos, funcionarios que tengan vocación para servir. Ahora le damos pase a Tino. Bien, hemos visto la entrevista que Fernando Condori, director de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, ha realizado al especialista en estos temas de corrupción. Señores, lo que vemos ahí es que las penas no son tan severas como debieran de ser. El robar un celular tiene una pena mucho más grave que los actos de corrupción. Y no debería de ser así. Las penas por actos de corrupción deben ser mucho más severos. ¿Por qué? Porque ese dinero que esos sinvergüenzas se han embolsado afectan a millones de peruanos. Esos millones de peruanos que viven en pobreza y pobreza extrema, que no tienen agua, desagüe, no tienen luz, no tienen pistas, no tienen veredas, no tienen postas, no tienen colegios. Todo esto se ha comprometido por estos sinvergüenzas. Y no es posible que las penas sean sumamente benévolas. 4 años suspendida y una ínfima reparación civil. Acá está fallando nuestra legislación. Esperemos que los congresistas escuchen ese clamor popular. No más corrupción en este país. Cadena perpetua para esos corruptos. Muerte civil para esos corruptos, para que nunca más vuelvan a ejercer un cargo público en nuestro país. Que se les incauten todos sus bienes, debidamente acreditados, y mayormente esos bienes mal habidos terminan en manos de testaferros. A todas esas personas, señores, se les debe de incautar todos sus bienes. ¿Por qué? Porque se han robado pues el futuro de millones de peruanos. Han condenado a esa anemia crónica también a millones de peruanos. Han condenado al atraso de nuestro país. No estamos hablando acá de 1 o 2 personas, estamos hablando de millones de peruanos. La corrupción no afecta a 1 persona, a 2 ni a 3, afecta a millones de peruanos, señores. Es un delito sumamente grave. En otros países, por ejemplo China,
pena de muerte. Acá 4 años, 5 años, 6 años, 8 años. Pienso que no hay una proporción entre el daño que ellos están ocasionando a nuestra sociedad con la pena que se les está imponiendo. Prácticamente es un incentivo. Roba al Estado, te van a poner 4 años, sales y disfruta de esos millones que te has robado. Ese es el mensaje que le damos con estas penas sumamente benévolas. Hay que ser enérgicos con la corrupción. Corrupción nunca más en nuestro país. Para ello hay que ser totalmente severos. Estos hechos que ha relatado el teniente de la municipalidad del Distrito de Independencia de nuestro país son hechos sumamente graves. E incluso él y sus demás amigos, por haber denunciado estos actos de corrupción, han sido amenazados de muerte. Sí, señores, estos sinvergüenzas que están involucrados en actos de corrupción, cuando son detectados, ¿qué es lo que hacen? Tienen su aparato también represivo. Enfilan sus baterías contra todos aquellos que los han denunciado y de manera misteriosa empiezan a morir. Y nunca se descubre. Entonces, señores, no estamos tratando con angelitos. Son unos delincuentes de cabo a rabo, que cuando ven que toda su armazón que ellos han estructurado está en peligro, está en riesgo, y de por medio está la prisión para ellos, ¿qué hacen? Señores, sin ningún escrúpulo, ordenan matar a esas personas que los han delatado, a esas personas que las han descubierto. Entonces no podemos ser benévolos contra estas personas. Tenemos que tener una legislación acorde con la gravedad del delito. Señores, eso ha sido todo por hoy. El próximo domingo tenemos otro destape. Tenemos otro acto de corrupción. Y en la misma municipalidad, el domingo a las 7 de la noche, en la cual está involucrado este delincuente, el señor Yuri Pando. Van a ver otro hecho delictivo en el cual está comprometido este señor y otros funcionarios de esa municipalidad. El tema va a ser usurpación. Señores, no se pierdan este programa. Semana a semana vamos a estar haciendo destapes. No le vamos a dar descanso a la corrupción. La vamos a combatir de manera frontal en este programa anticorrupción. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.